Abacadosh, Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, hoy venimos delante de ti con corazones sensibles, listos para escuchar tu hermosa, tu preciosa voz a través de esta hermosa parashá Vayeshev. Te pedimos que abras primero nuestro corazón, que cada herida, cada duda, cada carga, cada pensamiento se rinda ante tu bendita presencia. Abba Yahweh, habla a nuestra vida, habla a nuestra casa, habla a nuestro ruach, a nuestro espíritu. Que esta palabra sea espada, sea luz, sea consuelo y también dirección. La recibimos en el nombre grande y poderoso de nuestro don Yahshua HaMashiach. Omein, aleluya. Bate tus palmas. Y Shabbat Shalom, amados Ajim, Shabbat Shalom, amadas Ajayot, para todas aquellas personas que nos ven en Centroamérica, Estados Unidos, en diferentes partes del país, de diferentes partes de los países. Les deseamos un Shabbat muy bendecido, en el cual los invitamos a que se agreguen a esta Kehilá y para gozarnos, exaltando al Todopoderoso. Vamos a ver en esta ocasión, hoy nos toca la parashá Vayeshev. Esta parashá es muy hermosa, como todas. Siempre el Padre Eterno nos da un mensaje. Todo el tiempo, todos los días, siempre hay un mensaje para nosotros. El Abacadosh nunca nos deja sin alimento espiritual. La parashá Vayeshev dice, y habitó, es lo que significa Vayeshev. Vayeshev Jacob, o Jacob, que quiere decir, y habitó Jacob. Jacob quería descanso, pero nuestro Elohim estaba a punto de mover a toda su casa. Jacob buscaba calma, pero el Abacadosh iba a abrir un proceso que cambiaría a naciones enteras. Y en medio de ese movimiento divino aparece un muchacho, así lo quiero decir, de 17 años, Yosef, el soñador, el sellado, el escogido, el incomprendido, el procesado, el destinado para gobernar. Aquí vamos a ir viendo que mientras estudiamos esta hermosa parashá, vamos a ver algo muy poderoso, amados Ajim, Ajayot, donde nuestro Elohim no necesita escenarios perfectos para comenzar un llamado, donde nuestro Elohim no necesita tu comodidad, necesita tu disponibilidad. La historia de Yosef es el espejo de cada hijo del Eterno, que ciertamente ha sido empujado a un proceso para ser formado en gloria, en esplendor para el Todopoderoso. Entonces hoy el bendito Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos dice, ya no te voy a dejar sentado, yo te voy a mover, voy a activar tus sueños, tu identidad y tu destino. Así que, amado Aj, amada Jod, abre tu espíritu, porque esta palabra, como todas las que se te han ministrado, trae dirección, y eso es algo maravilloso. Dirección de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta no es llegar a una congregación, a una quejila. No. Aquí vienes a aprender, todos venimos a aprender Torah para santificarnos y para entrar al Malhut Hashamayim. Ese es el objetivo. Aquí solamente es una escuela, amado hermano y amada hermana. Solamente. Y al Padre Eterno le gusta la obediencia, como a ti también te gusta. Bueno, entonces te comentaba que esta palabra trae esa dirección. También siempre nos trae sanidad, trae visión y también trae transformación. Vemos que en la mentalidad hebrea, Vayeshev Jacob significa mucho más que sentarse o instalarse. Significa querer descansar justo
cuando Elohim quiere acelerarte. Significa acomodarte cuando el Eterno quiere levantarte. Ahorita les voy a explicar un poquito más, amados hermanos. Inicia esta hermosa parashá, Génesis capítulo 37, verso 1, y termina hasta el 40-23 del libro de Génesis, 40-23. Los invito a que abran sus Biblias y vamos a leer Génesis capítulo 37, del 1 al 3, por favor. Vamos para allá todos y le voy a dar lectura con el permiso del Todopoderoso. Habitó, es decir, Vayeshev, Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Joseph, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los ojos de Silfa, mujeres de su padre, e informaba Joseph a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ahorita voy a explicar un poquito más abajo, más adelante, que sí realmente era una túnica, no era un talit, era una túnica así literal. Entonces vemos aquí, amados hermanos y hermanas, que antes de interpretar sueños, Joseph recibe un sueño en la casa. Porque así, amado Aj, amada Jod, así trabaja el Eterno. Nuestro Elohim Yahweh inicia lo grande en lugares pequeños. Elohim prepara lo público en lo privado. Elohim desata lo profético en la intimidad familiar. Estaba en casa, en medio de sus hermanos, entre ovejas, en lo cotidiano. Y ahí, precisamente en lo normal, en lo sencillo, en lo que otros llamarían nada especial, se encendió el sueño eterno. Ahora, la palabra bait, que significa casa, en hebreo, no es solamente una estructura, significa identidad, significa cobertura, significa linaje. También significa propósito transmitido, lugar donde el alma se forma, donde el espíritu recibe destino, donde el Eterno deposita semillas de futuro. Dice el texto que Jacob amaba a Joseph y le dio una túnica de muchos colores. En hebreo se dice ketonet pasim. Ketonet pasim. No es ketoret, lo que es el incienso, no. Esto es ketonet. Es decir, es una túnica, vestidura larga. Es especial, o era especial, era distinguida de mangas, prácticamente ornamentada. Entonces, la túnica, amado Aj, amada Jod, es o representa declaración profética, distinción espiritual, reconocimiento del propósito y marca visual de lo que Elohim vio en él. Vemos que antes de que Egipto viera el llamado, el Padre lo vio. Así pasa contigo, amado hermano y amada hermana. Antes de que el mundo vea tu llamado, el Padre del cielo ya lo vio y ya te vistió. Ahorita sigo explicando. Entonces vemos, amada casa de Israel, porque eres casa de Israel. Hay gente que se siente sin valor, se siente sin rumbo, sin dirección. Creen que el sueño viene cuando todo es perfecto, pero el Eterno dice, el sueño nació en la casa. Yo te llamé cuando nadie te veía. Yo te cubrí cuando tú no sabías lo que cargabas. Yo puse colores en tu vida que otros todavía no entienden. Yo te sellé antes de que pasaran las pruebas. Entonces vemos que quizá creciste en una casa sencilla, y no me refiero a lujo, me refiero a una casa
incluso puede ser hasta disfuncional, etcétera. Probablemente tu familia no era perfecta y creo que no hay familias perfectas. Vamos rumbo a la perfección, vamos buscando la estatura del varón perfecto, quien es Yahshua HaMashiach. Probablemente hubo dolor, hubo rechazo, hubo carencias, hubo vergüenzas, pero aún ahí, en ese ambiente donde nadie te imaginaba grande. Recuerda que todas las enseñanzas siempre así deben de ser, transpolarlo a nuestra propia vida. Nuestro Elohim Yahweh te vio. Elohim Yahweh ya te selló. Elohim Yahweh te escogió y te entregó tu túnica. El sueño no empieza cuando ves el esplendor, empieza cuando recibes identidad. Joseph no se levantó por su túnica, pero la túnica le recordó quién era cuando todo intento quería destruirlo. Ahora, así también tú, amado Aj, amada Jod, cuando el enemigo trate de confundirte, recuerda que nuestro Abacadosh ya te vistió. Ahora vamos a Génesis capítulo 37, verso 4. Génesis 37, verso 4, y le voy a dar lectura. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus ajim, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Joseph no hizo nada malo, no pecó contra sus hermanos, no les robó nada, no los humilló, simplemente cargaba un sueño. Simplemente era amado por su padre, pero cuando alguien está sellado por el Eterno, ese sello se nota. Aunque él o aunque ella no lo quiera mostrar. Entonces vemos que no fue la túnica lo que generó conflicto, fue la identidad detrás de la túnica. Porque en mentalidad hebrea, amado Aj, amada Jod, elección no es favoritismo, es función, es propósito, es misión y es dirección divina. Joseph fue odiado por su asignación. Cuando el Eterno te separa, algunos se distancian. Cuando Elohim te llama, empiezan a suceder cosas raras. ¿Te ha pasado? Personas que antes te buscaban, ahora te evitan. ¿Te ha pasado? Personas que les gustaban las malas conversaciones, ahora tú ya no compartes eso mismo con aquellas personas y las bendecimos en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, en el cual deseamos que el Padre Eterno los toque y guarden la bendita Torah de nuestro Abacadosh. Entonces vemos que había conversaciones que antes fluían y ahora se frenan. Personas que ahora se incomoda contigo. Y tú piensas, ¿qué hice mal? Yo lo he percibido durante este caminar. ¿Por qué se alejaron? ¿Por qué ya no me quieren? ¿Por qué me aborrecen? Pero el Eterno responde, no eres tú, es tu propósito. Joseph no entendía por qué sus hermanos no podían hablarle en Shalom. Ahora, tú tampoco entiendes por qué algunos ya no conectan contigo. Pero escucha esto, amado pueblo del Eterno. Hay relaciones que el Eterno corta para que no estorben tu futuro. ¿Sí? Hay voces que silencia para que no apaguen tu sueño.
Hay ambientes que te cierran para empujarte al lugar correcto. Nuestro Elohim Yahweh no permitió que los hermanos de Yosef se alegraran por sus sueños, para que Yosef no se conformara a un destino pequeño. Ahora, hay personas que te rechazaron, sí. Que lloraste, sí. Hay familiares que no entendieron tu llamado y sufriste. Hemos sufrido. Ok. Hay gente que habló en tu contra. A lo mejor en este momento lo están haciendo. Pero el Ruach HaKodesh del Eterno te dice hoy, yo permití que se alejaran porque no estaban diseñados para caminar contigo hacia lo que viene. Yo quité voces para que escucharas la mía. Yo separé corazones porque te consagré para algo mayor. Lo que tú llamas rechazo, yo lo llamo protección profética. Ahora, ¿sabías que el llamado provoca fricción? Porque el propósito que cargas hace ruido en el mundo espiritual. No eres tú, es lo que el Eterno depositó en ti. El estar yo ministrando la palabra del Todopoderoso, yo no maldigo, yo bendigo, te bendigo a ti, bendigo a tu familia, bendigo a tus familiares, bendigo al mundo como tal. Pero a muchas personas, a miles o millones, no les gustan las bendiciones, no les gustan. Y hay un odio en contra de un servidor por ministrar la palabra del Eterno. Me han pretendido, te lo he platicado, incluso hasta golpearme, por hablar de la palabra del Todopoderoso. Pero yo sé qué es lo que hay dentro de esas personitas. Hay demonios, Yahshua HaMashiach le reprenda. Hay demonios gobernando su vida. Y eso es lo que trae en su corazón y eso es lo que habla su boca. Tú tienes el bendito Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tienes que hablar? Te lo dejo a tu consideración. Cada quien nos tenemos que ir autoanalizando. Entonces vemos que lo que el Eterno ha depositado en ti no es tu personalidad, es tu destino, no es tu tono de voz, es tu asignación celestial. Por eso algunos no pueden hablarte pacíficamente. Tu luz los confronta, tu fuego los incomoda, tu sueño despierta lo que ellos quisieron enterrar. Ahora vamos a Bereshit, Génesis 37, del 5 al 11, amados hermanos. Y sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta hermosa Kehilá, Kehilá Shabbat Shalom, en el cual las puertas están abiertas para todas aquellas personas que quieran agregarse a este hermoso rebaño del Todopoderoso. Génesis 37 del 5 al 11, y soñó Yosef un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Ya vieron? Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, amada Kehilá, escucha esto. Los sueños que vienen de Elohim nunca coinciden con tu presente, pero siempre revelan tu futuro.
Yosef soñó con poder, con autoridad, pero ¿dónde estaba cuando soñó? Entre hermanos que no lo entendían, sin señales visibles de grandeza, sin oportunidades. No tenía nada excepto un sueño. Y eso bastaba. La palabra soñar se llama o se dice halam, halam, que significa soñarlo, ser fortalecido, ser restaurado, ser hecho sólido. Entonces aquí vemos que dice, y soñó Yosef un sueño. Vaya halom, Yosef halom. Es decir, y Yosef soñó un sueño. Los sueños que Elohim no solo muestran, sino que transforman. No solamente revelan, sino reafirman. No solo anuncian, sino preparan. Vemos que cada sueño es una semilla de fuerza colocada en tu espíritu. Los sueños de Elohim provocan una reacción. Cuando Yosef contó su sueño, dice la Torá, y llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Por qué? Porque los sueños verdaderos siempre separan dos tipos de personas. La primera, personas que se inspiran al ver que Elohim también puede obrar en sus propias vidas. Y segundo punto, los que se incomodan porque tu sueño revela su falta de decisión. Los sueños incomodan a los dormidos. Entonces vemos que los sueños de Elohim son desproporcionados a nuestra realidad. Nuestro Elohim nunca te mostrará un sueño que encaje con tu situación actual. Porque si lo pudieras lograr tú, no sería de nuestro Elohim Yahweh. Yosef veía gavillas inclinadas. Yosef veía estrellas adorando. Pero su realidad decía, eres el menor, eres el ignorado, eres el criticado, eres el que no cuenta. Eres el que nadie imagina grande. Por eso nuestro Elohim Yahweh le tuvo que mostrar algo mayor, porque su entorno no reflejaba su destino. El sueño no es para inflarnos. No fue para inflar a Yosef, no. Fue para sostenerlo, para sostenerte. El sueño no es para presumir, es para hacernos más resistentes. El sueño no fue para crear expectativa, fue para prepararte para esa cisterna, para Potifar, para la cárcel y para el trono. Entonces hay una secuencia, amado hermano. Elohim Yahweh sabía que Yosef necesitaría ese sueño. Entonces vemos que cuando lo despojaron, lo traicionaron, lo vendieran, lo encerraran y prácticamente lo olvidaran. Y vemos que el sueño sería su ancla. El sueño se activa cuando lo declaras. Yosef contó lo que vio, por eso sus hermanos se inquietaron. ¿Y por qué? Porque cuando un hijo de Elohim abre la boca y dice, Elohim Yahweh me mostró, Elohim Yahweh me dijo, Elohim puso esto en mi corazón, el mundo espiritual se mueve. La palabra profética, cuando se declara, se provoca guerra, provoca avance, provoca transición, provoca resistencia y provoca aceleración. Lo que declaras despierta tu destino. Entonces vemos, amados Ajim, que hay personas aquí y allá que han dejado de soñar. Hay hermanos, hay hermanas, hay personas, hay almas que enterraron lo que Elohim Yahweh ya les ha mostrado. Otros que guardaron en silencio lo que nuestro Elohim Yahweh ya les había hablado. Ahora,
por miedo, perdón, a la burla, al rechazo, a la crítica. Hoy el Ruach HaKodesh te dice, vuelve a soñar. Vuelve a soñar. Pero no es de que tengas sueños malos, no. Hay veces hay sueños que son intrusos. Hay sueños que también depende qué es lo que se está alimentando tu alma, qué es lo que ves en internet, qué es lo que ves en libros, qué es lo que estás viendo en la calle. Todo eso tiene mucho que ver en lo que tú estás soñando. Hay sueños que vienen de parte del Eterno y hay sueños que vienen de parte del adversario, Yahshua HaMashiach le reprenda. Hay que saberlos distinguir. Ahora, la invitación es esta, vuelve a soñar. Saca el sueño del baúl y recuerda lo que el Padre Eterno te ha prometido. El Padre Eterno no dice, no te hablé para que guardes, te hablé para que camines hacia ello, hacia el propósito. Entonces vemos que ese sueño no llegó para inflarte el ego y tampoco, por supuesto, a Yosef. Llegó para recordarle su identidad cuando todo el mundo trataba de hacerlo sentir pequeño. Todo eso, repito, por segunda vez, velo transpolando a tu propia vida. El sueño no vino para engrandecerte, sino para sostenerte. Cuando la vida te intenta aplastarte, el Padre Eterno ahí está contigo. El Abba Kadosh no te mostró un sueño para emocionarte, sino para convertirte. Hay hermanos en todo este proceso que a mí se han acercado y me han dicho, oiga, Rue, yo tuve este sueño. Y muchas veces solamente son sueños muy fantasiosos. Pero ya se cree en Yosef. A mí me ha pasado, amado Sahim. A mí me ha pasado. Bueno, y no estoy diciendo que no haya sueños proféticos que a ti te puedan suceder y también me los puedes platicar. Y si el Padre Eterno da la interpretación, pues adelante. Y si no, pues que el Padre Eterno trabaje en nuestra vida, trabaje en tu vida y nos dé pues esa interpretación que Él quiere que nosotros entendamos, pero todo trae un fin, todo trae un objetivo, no solamente te da un sueño para que, como te dije hace ratito, para que lo guardes en el baúl, para que lo guardes en el cajón y ahí se quede. Entonces siempre debemos estar atentos a lo que el Padre Eterno nos manda por medio de los sueños, porque Él habla por medio de los sueños, repito por segunda vez. Vamos a Génesis 37 del 23 al 24, por favor. Sucedió pues que cuando, repito, Génesis 37 del 23 al 24, sucedió pues que cuando llegó Yosef a sus hermanos, ellos quitaron a Yosef su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces vemos, amados, aquí que cuando nuestro Elohim Yahweh te marca para lo grande, te sella, el enemigo intenta detenerte en lo pequeño, pero el Eterno nunca permitirá que tu historia termine donde otros quieren enterrarte. La cisterna no era el final, era una transición divina, era el túnel hacia la profecía. Yosef cayó en una cisterna, pero no cayó fuera del plan de nuestro Elohim Yahweh. Ahora, la palabra cisterna en hebreo es bor, que significa foso, hueco, prisión temporal, lugar de aislamiento, etapa donde se prueba el carácter. Es un punto de transferencia. Así como la flecha amada Jod, debe ser llevada hacia atrás para salir hacia adelante,
Así es una cisterna. Te baja, te humilla para relanzarte. Ese es el plan, ese es el objetivo. Entonces vemos que hay tres cosas que la cisterna revela. ¿Qué revela? Despojo humano. Le quitaron la túnica a Yosef. Y vemos que a veces la vida, las pruebas o la traición te quitan cosas, la honra, la estabilidad, la confianza, la seguridad, la reputación, la comodidad. Pero escucha esto, amado Ajot. Te pueden quitar la túnica, pero no pueden quitarte el llamado. Te pueden despojar de lo visible, pero no de lo que Elohim puso dentro de ti. La túnica era externa y el sueño era interno. Y lo interno nadie lo puede robar. El segundo punto es el silencio espiritual. Lo echaron a la cisterna. Yosef cayó en un lugar oscuro, un lugar limitado, sin salida aparente. Y quizás tú también pasaste por silencio de parte de nuestro Elohim Yahweh, noches sin respuestas, momentos donde no ves el camino, tiempos donde nadie te entiende, etapas donde te sientes olvidado, olvidada. Ahora, la cisterna estaba vacía, sin agua, sin salida, sin luz. No había nada que lo ahogara, como lo acabamos de leer, que no tenía agua, pero sí todo lo que podía intimidarlo. Oscuridad, humedad, insectos en el fondo, el eco del encierro, la sensación del abandono. Nuestro Elohim Yahweh no permitió que hubiera agua para matarlo, pero sí permitió el ambiente perfecto para procesarlo. Porque el enemigo ciertamente quería ahogarlo, pero nuestro Elohim Yahweh solo permitió el tiempo de cisterna que forma el carácter, no la que destruye el destino. Entonces, muchos aquí y allá, los que nos ven por medio de internet, y hace 8 días, bueno, el tema de hace 8 días, en la parashá, una hermana de Venezuela, bueno, no sé si es hermana o es hermano, y dice, somos fieles aquí lo dijo con otras palabras, aquí en Venezuela, dicen estos hermanos, y sean todos bienvenidos por tercera vez. Entonces se retomó esta idea. Muchos están en una cisterna y creen que Elohim Yahweh ya los olvidó. Sienten que todo lo bueno se ha caído, que la túnica perdió su color, que la oscuridad ganó, pero el Ruaj del Todopoderoso te dice, no estás cayendo, estás siendo redirigido, no estabas perdiendo, estabas siendo preparado. La cisterna es tu puente, no fue tu fin, fue tu inicio verdadero. Entonces vemos que el enemigo quiso destruir a Yosef, pero solo consiguió alinearlo con su destino. Si Yosef no entra en la cisterna, no llega a los madianitas, y si no llega a los madianitas, no llega a Mitzraim, a Egipto, y si no llega a Egipto, no llega al palacio, y si no llega al palacio, no salva a las naciones. Entonces vemos que la cisterna era necesaria. ¿Dolió? Sí, por supuesto. Entonces vemos que hay procesos que tú quieres o querías evitar. Pero nuestro Elohim Yahweh te dice hoy, si no te meto en esa cisterna, no llegas al lugar donde te necesito. Aleluya. Vamos a Génesis capítulo 37, verso 28. Génesis 37, verso 28, por favor. Si me pueden traer una botellita de agua, bebakashá. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a Yosef de la cisterna y le trajeron a Yosef a Egipto. Aquí vemos que el ambiente espiritual se voltea. Aquí el Eterno
toma el control total. Yosef no pidió ser vendido, no pidió ser arrancado de su casa, no pidió ser tratado como mercancía, no pidió ser traicionado por sus hermanos. Pero aún así, todo eso lo empujó exactamente al lugar donde Elohim lo necesitaba. Toda Rabá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Toda Rabá, Yeshua HaMashiach. Ciertamente nuestro Elohim Yahweh no quiere traición. No quiere la traición, pero la usa. El Eterno no envía el golpe, pero toma ese golpe y lo transforma en escalón para tu destino. Elohim Yahweh no quiere la injusticia, pero la redirige. Los hermanos pensaban, vamos a desaparecerlo. Recuerden que lo aborrecían, lo odiaban. Elohim decía, voy a posicionarlo. Los hermanos ven la venta como un acto final. Pero en hebreo, la palabra se pronuncia majar. Majar. Haz de cuenta que la J es como si dijeras jalapeño. Es así, es gutural. Es majar, es acento en la A. Y significa transferir, significa reubicar, significa mover de un nivel a otro, entregar legalmente una vida a un futuro diferente. Entonces vemos que la venta no fue un robo, fue un traslado profético. Los madianitas no lo estaban comprando, estaban transportando un destino. Entonces vamos entendiendo muchas cosas, amados Ajim, amadas Ajayot, cosas distintas, cosas diferentes que probablemente tú tienes 1 año, 3, 10, no sé cuántos años tengas en la bendita Torah, pero siempre hay que verlo de otros ángulos. Las enseñanzas, no nos podemos solamente enfocar a algo, sino cada verso de la Torah, cada verso, podemos sacar un tema, amado Aj. De un verso nada más, se desarrolla un tema. Ahora, ¿sabías que Elohim Yahweh usa a tus enemigos como mensajeros de tu propósito o de un propósito? Si Yosef no es vendido, no sale de la cisterna. Y si no sale de la cisterna, no llega a Egipto. Y si no llega a Egipto, no entra a la casa de Potifar. Y si no entra a Potifar, no llega a la cárcel donde conoce al copero. Y si no conoce al copero, nadie lo menciona ante el faraón. ¿Sí te das cuenta cómo va? Todo viene agarrado de la mano, todo. Entonces vemos aquí, vemos que si a Yosef no lo mencionan ante faraón, jamás se hubiera sentado en el trono donde cumpliría su misión. Y era Yosef y estaba encarcelado. Entonces imagínate, yo te voy a explicar un poquito por qué lo encarcelaron. Tú también sabes esa historia. Recuerden que les dejo de tareita que me lean toda la parashá y toda la haftará junto con las citas sugeridas del Brit Hadashah. Entonces es una cadena de gloria, amado Aj. Vemos que cada golpe ha sido un empujón. Cada caída ha sido un escalón en tu vida, hermano y hermana. Cada injusticia ha sido una llave. Entonces, amado pueblo del Eterno, recibe todo esto con el espíritu abierto. Las traiciones no te mataron, te movieron. Los desprecios no te han frenado, te han acelerado. Los abandonos no te han destruido, te han empujado al escenario correcto, al lugar correcto.
Recuerda que el Abacadosh se vale de todo, absolutamente de todo. ¿Para qué? Para que lo conozcamos, para que lo amemos, para que lo exaltemos, para que guardemos su Shabbat, para que guardemos sus fiestas, para que guardemos la Kedushá, para que guardemos la santidad, porque no es solamente escuchar la palabra y tirarla. Al Abacadosh, en el libro de Santiago, dice que él no quiere oidores, quiere hacedores de la bendita Torah. Esta quejilá está abierta, y te lo estoy diciendo por tercera vez hoy. Está abierta esta quejilá. Si el Abacadosh ya te abrió una puerta para que te congregues y cumplas el mandamiento, porque dice la Torah, el Brit Hadashah, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Si yo voy a poner 1000 objeciones para no congregarme, a mí, como Roe, no me estás haciendo un daño, o al Padre Eterno. Aquí la situación es que si tú quieres crecimiento espiritual, tienes que escuchar la palabra, tienes que enseñarte incluso hasta aplaudir, a levantar tus manos, a sonreír, a dar un buen abrazo diciendo Shabbat Shalom, 1000 cosas, 1000 cosas. Y el Abacadosh te está abriendo las puertas para que te congregues y seas parte de su rebaño. Yo nomás los estoy apacentando, les estoy dando ese alimento espiritual que todos necesitamos, no cada Shabbat, sino todos los días. Aprovecha, no que te aproveches de mí, sino aprovecha la palabra del Todopoderoso. Si tú tienes un corazón puro, abierto, sincero, yo me quiero congregar, yo quiero sujetarme a la palabra del Todopoderoso, aquí estamos para servirte. Aquí está mi familia, aquí enfrente tengo a mis hermanos, que son de diferentes partes, de aquí de México, de Estados Unidos, del Perú, tenemos unos hermanos también del Uruguay. Entonces, hay que ya están congregando, pero la invitación está hecha. No sé qué esperas a sujetarte, porque por eso el Eterno pone autoridades. Hay Roe, hay Saquén, hay encargados, hay ministerios de diferentes, hay diferentes ministerios. El Abacadosh te está tocando tu corazón para que cumplas los mandamientos. Como aquí lo estamos haciendo, el guardar el Shabbat, estamos congregados por medio de una videollamada, sí, pero también aquí hay almas en este hogar. Bueno, vamos a continuar. Te estaba comentando referente a los madianitas, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el pueblo del Eterno ha recibido traiciones, ha recibido desprecios, ha recibido abandonos, ha recibido groserías de todo tipo. Y vemos que el adversario quiere deshacerte, destruirte, pero no lo ha podido lograr. Te ha redireccionado. Vemos que los madianitas, es un decir, amados, fueron el Uber, y perdón por el comercial, pero no pasa nada. Ese Uber profético de Elohim, porque no eran sus amigos, no eran sus hermanos, no eran aliados, eran mercaderes. Entonces vemos que el futuro de Israel, la preservación de las 12 tribus, el rescate del linaje mesiánico,
la llave de la profecía eterna. Entonces ellos, los mercaderes, estarían cargando ese propósito, ese objetivo, ellos sin saberlo. Y a veces Elohim Yahweh usa manos vacías para cumplir planes limpios. A veces usa caminos torcidos para llevarte a un destino recto. Entonces, amado pueblo del Eterno, escucha esto. Esa separación te movió, esa pérdida te encaminó, esa injusticia te empujó, esa traición te despertó, ese rechazo te posicionó, ese maltrato te endureció, pero en la fe. Esa caída te ha fortalecido, porque no todo el tiempo, porque a mí me ha tocado muchas veces, incluso personas que no saben que yo soy roe o pastor, y se ponen a platicar y sueltan sus lágrimas. Pero no todo el tiempo son lágrimas. Dice el rey Shlomo que hay un tiempo para todo. Siempre hay procesos. Entonces vemos que tu dolor no fue pérdida, ha sido un proceso. Vamos a Génesis capítulo 39 del 2 al 3, por favor. Bereshit 39 del 2 al 3. Mas Yahweh estaba con Yosef y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Yahweh estaba con él y todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Entonces vemos aquí, amada Kehilá, que aquí entramos al punto donde el proceso deja de sentirse como un castigo y se revela como un entrenamiento divino. Yosef llega a la casa de Potifar como esclavo, pero el Eterno lo estaba posicionando como administrador en entrenamiento. Tal vez Yosef no lo entendía, pero cada día en esa casa estaba formándose su disciplina, su carácter, su dominio propio, su capacidad para manejar recursos, su fidelidad en lo ajeno, su inteligencia práctica, su autoridad silenciosa. Lo que parecía el fin de sus sueños, en realidad era la escuela que lo prepararía para gobernar Egipto. Vemos que cuando Elohim permite que alguien entre en una etapa de servicio, no es degradación, es formación del alma. Esclavo en hebreo se dice Eved, que significa servidor, aprendiz, alguien que está siendo forjado para un propósito mayor. Entonces Yosef no era esclavo, era alumno del Eterno. Antes de administrar un imperio, debía administrar una casa. Antes de dirigir naciones, debía dirigir tareas pequeñas. Antes de gobernar a muchos, debía ser fiel sobre pocos. Nuestro Elohim Yahweh te entrena en lo ajeno antes de entregarte lo tuyo. Algo similar te decía con Jacob, cuando estuvo con Labán. Entonces dice el texto, y vio su amo que Yahweh estaba con él. Esto es muy poderoso. Yosef no predicó, no profetizó, no hizo señales, no dio discursos. Su conducta hablaba por él. Su excelencia gritaba, su integridad brillaba. Potifar no vio a un esclavo, vio un hombre cargado de la presencia. Entonces, cuando Elohim Yahweh está contigo, incluso tus enemigos lo notan. Yosef prosperaba porque Elohim estaba con él. Justo ahí llegó la tentación. La esposa de Potifar no buscaba amor, buscaba uso sin compromiso. Día tras día le insistió. Yosef entendió algo grave. No era solamente una traición a un hombre, era pecado contra Elohim. Entonces, él no discutió, no confió en su fuerza. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Él huyó. Él huyó antes de perder su identidad.
Sí, fue acusado injustamente y fue enviado a la cárcel, pero el Eterno nunca se fue de su lado. La tentación hoy no grita, susurra. Llega cuando todo va bien y promete placer sin consecuencias. Entonces vemos que huir a tiempo también es victoria. No todo lo que se ofrece es bendición. Algunas cosas son prueba. Son prueba. Es mejor perder algo visible que perder la presencia del Todopoderoso. Entonces la casa de Potifar es la universidad de los llamados. Hay casas de Potifar en nuestra vida, sí. Son lugares donde no queremos estar, pero donde Elohim Yahweh quiere formarnos. Ese trabajo que no te gusta, Potifar. Ese jefe injusto, Potifar. Ese ambiente difícil, Potifar. Esa etapa donde sientes que mereces más, Potifar. Y ahora, Potifar no es tu destino, pero sí es tu proceso. Es tu escuela. Y yo me puedo atorar aquí, es un decir atorar, y puedo decirles muchos ejemplos en ese aspecto. Cuando a lo mejor tú vas y tocas la puerta con una persona, ¿sabes qué? Tío, tía, abuelita, hermano, etcétera, etcétera, vengo para que me ayudes. Y esa persona te dice, ahora sí como dicen por ahí, hasta de lo que te vas a morir. Y por la ayuda que tú ibas, nunca te la proporcionó. Eso pasa que hay un despertar en ti. Ahora sí que dices, ¿para qué vine, no? Nada más vine a evidenciar mi problema, ese problema grande que tengo. A lo mejor ibas por un consuelo y saliste bien trapeado, bien cacheteado, bien todo. Pero eso es precisamente lo que el Eterno quiso, que ese Potifar, que ese faraón te cacheteara para que tú despertaras, para que nosotros despertáramos. Y el Eterno se valió de esa persona. Y es cuando empiezas a decir, yo no voy a depender de él, de ella, etc. Yo dependo del Eterno. Y el Eterno me dio una sabiduría, me dio un entendimiento. Y lo voy a lograr con la ayuda del Todopoderoso. Ahí es cuando sale, perdón la expresión, la garra. Es el empuje, lo que te decía de la lanza. Tienes que ir hacia atrás, jalar y luego disparar, ¿no? Pero primero es un retroceso, por decirlo así, y después te impulsa. Eso es lo que quiere el Padre Eterno. Eso es lo que quiere. Es una escuela, es un proceso. No es tu destino, pero sí tenemos que, muchas veces hemos pasado por ahí. ¿Usted lo ha pasado, Rue? Muchas veces. Pero gracias al Todopoderoso, aquí estamos. Ahora, todo lo que tocaba a Yosef prosperaba. Yosef no prosperaba porque era Yosef. Yosef prosperaba porque Yahweh estaba con él. Y si Elohim Yahweh está contigo, incluso tus cadenas producen frutos. Potenciar lo pequeño era parte del entrenamiento para multiplicar lo grande. El Padre Eterno te está formando para administrar lo que tú ya has orado. Entonces, amado pueblo del Eterno, recibe esto. Muchos pidieron abundancia, pero el Padre Eterno te manda a administrar lo poco para probar tu corazón. Muchos pidieron puertas abiertas, pero el Eterno te envió a Potifar para que aprendas fidelidad, para que aprendamos todos excelencia, obediencia y también constancia. Las cosas no son de la noche a la mañana, en todos los aspectos, en lo espiritual, en lo económico, en
en tu cocina, etcétera, etcétera. Hay que perseverar. El pan de Shabbat no te salía al principio, ahora ya te sale más bonito, más infladito, etcétera, etcétera. Ese es un proceso. El Ruach HaKodesh te dice hoy, lo que vives no es pérdida, es una preparación. Lo que te duele no es un castigo, te estoy formando. Lo que parece atraso es un avance interno. Tú, hermano y hermana, yo también. No estás igual, y yo voy a decir algo, eso mañana algo similar, en la Haftará, no estás igual que cuando llegaste. Eso sí te lo digo. No estás igual que cuando tú llegaste a esta quejila. Tú no eres el mismo. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo, amado Ahamadajot? Yo así lo siento en mi corazón. Te he comentado algunas, y voy a hacer un pequeño paréntesis, cuando dentro de mi trabajo, aquí en mi casa, que es su casa, alguna cosa que no me cuadran las cosas como tal, donde esté, donde me encuentre, siempre siento una pesadez muy grande en mis chamorros. Si las cosas no me están cuadrando, tengo una pesadez muy grande y tengo que corregir ese detalle, tengo que corregir lo que acomodé mal, etcétera, etcétera. Siempre hay algo físico. Cuando las cosas se hacen de acuerdo a, vamos, sin dañar a nadie y demás, ahí voy, y no siento ninguna pesadez, no siento nada. Entonces, el Padre Eterno siempre nos manda ese discernimiento. Puede ser, repito, físico o puede ser en tu mente. Siempre hay una formación en nuestra vida. Y retomo la idea, no eres el mismo, amado amada Ajot, no eres el mismo. No eres el mismo. Escuchando la palabra, no somos los mismos. No nos podemos comportar igual que hace 30 años. No nos podemos comportar igual, porque es prácticamente estar vomitando la palabra del Eterno, por todo lo que Él ya nos dio. Entonces el Abacadosh está forjando al líder que va a necesitar cuando llegue el tiempo. En la casa de Potifar, Elohim Yahweh te enseña a hacer el bien lo que nadie ve, a mantener carácter cuando otros comprometen el suyo, a trabajar como si fuera para Elohim, no para los hombres. Y esa fue la primera cita que yo me aprendí, y espero que me recuerde. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Adón y no para los hombres. No sé si, yo no recuerdo si es Colosenses 3:23. Búsquenme la cita, por favor, no se me duerman. Entonces, incluso, amados Ajim, a ser confiables incluso en la injusticia, a servir con excelencia en lugar de amargura. ¿Me confirma la cita si es tal cual? Colosenses 3:23. Entonces, si no eres fiel en la casa ajena, nunca gobernarás en la tuya. Ahora vamos a Génesis capítulo 39, verso 20. Y tomó, ¿sí es así? Toda Rabá. Y tomó su amo a Yosef y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Aquí vemos que lo que pasa aquí parece injusticia, parece fracaso, parece tragedia, pero en el reino del Eterno es estrategia divina. Yosef fue fiel, fue íntegro, honró a Elohim, huyó del pecado, rechazó la tentación y aún así la recompensa inmediata fue la cárcel. La cárcel no significa castigo, sino reubicación. La palabra para cárcel no significa prisión, sino una casa de encierro temporal. Lugar donde algo se refina, sitio donde se guarda lo valioso, espacio de aislamiento formativo, lugar
donde se protege un propósito hasta su tiempo. Entonces vemos que Yosef no estaba aprisionado, estaba resguardado. Ahora, ¿te ha pasado que cuando haces lo correcto y te sale mal, dices, pues ahora sí que fui honesto y te acusaron? Fuiste íntegro y te señalaron. Fuiste obediente y te despreciaron. Te apartaste del pecado y fuiste castigado por ello. Y entonces lloras o lloramos, ¿dónde está mi Elohim? Y el Padre Eterno te responde, aquí estoy, moviéndote al lugar donde te voy a levantar. Entonces la cárcel tenía 2 hombres, ¿verdad? Que Yosef jamás había conocido en la casa de Potifar, el copero y el panadero del rey. Estos 2 eran la conexión directa con Faraón. Para hablar al rey, primero debía estar donde estaban los hombres del rey. La cárcel lo posicionó más cerca del trono. Entonces vemos que esa gente que te acusó te empujó a tu propósito. Esa mentira que levantaron te sacó del lugar equivocado. Esa injusticia que viviste te transportó al escenario donde Elohim quiere hablar de ti. Entonces vemos que a veces la acusación es una cirugía. La traición es liberación. La injusticia es elevación. Entonces vemos que la mano que te señaló fue usada para mí, para mover tu silla, dice el Ruach HaKodesh. La voz que te acusó abrió el lugar donde te voy a escuchar. La puerta que te cerraron te obligó a caminar hacia la puerta correcta. Entonces el Padre Eterno, muchos han sido acusados injustamente en su familia, en su trabajo, en su ministerio, en su matrimonio, en su comodidad, por amistades, por gente que amaban, etc. Entonces, esas palabras que te hirieron, te apagaron, te hicieron dudar de ti mismo, te hicieron llorar en secreto, te hicieron preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y el Padre Eterno te dice, esa herida no fue muerte, fue una mudanza. No eras tú, era tu propósito lo que estaban atacando. Y vamos a Bereshit capítulo 40, verso 8, Génesis 48 de Génesis, y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo Yosef, no son de Elohim las interpretaciones, contádmelo ahora. La cárcel parecía el peor lugar para Yosef, pero fue el lugar donde su don profético despertó. No despertó en la casa de su padre, no despertó en la casa de Potifar, despertó en el lugar de mayor oscuridad. Porque en el reino, cuando te aprietan, sale lo que Elohim puso dentro o adentro. Cuando el entorno te encierra, el cielo se abre a tu favor. En la cárcel te das cuenta de que Elohim te habla a ti para bendición a otros. Entonces, si te das cuenta, Yosef, el que estaba injustamente preso, Yosef, el que estaba herido, Yosef, el que estaba sin respuesta, Yosef, el que parecía lejos del propósito, aún así, Yosef es quien termina ministrando a otros. El que debería recibir consuelo, termina dándolo. El que debería pedir oración, termina orando por otros. El que debería estar caído, se levanta para cargar a otros. Ese es el poder de un hijo con propósito. Cuando estás lleno del Ruach HaKodesh, no ministras desde tu comodidad, ministras desde tu dolor transformado. Y eso es lo que vale, amada Jod. Eso es lo que realmente vale. El Padre Eterno te pone junto a la gente que necesita lo que tú tienes. En la cárcel estaban ese copero, ese panadero del rey, y el Abacadosh alineó esa agenda para que llegaran exactamente donde Yosef estaba. ¿Y por qué? Porque tu don necesita un público correcto.
porque el Eterno te pone al lado de la gente que te va a conectar. Yosef no estaba acompañando a dos presos, estaba ministrando a dos llaves. Uno lo olvidaría, pero el otro lo llevaría al palacio. Y escucha esto, amada Quejila. Yosef no salió de la cárcel porque gritó, ni porque peleó, ni porque manipuló, ni porque buscó justicia humana. Salió por su don. Entonces, tu don abre puertas que la fuerza nunca podría abrir. Tu don cruza fronteras que tus contactos nunca podrían cruzar. Tu don es tu boleto al propósito. Entonces, amado pueblo, escucha esta palabra. Esa cárcel emocional en la que estuviste despertó tu compasión. Esa injusticia te dio discernimiento. Ese quebranto te dio una unción que no se aprende en los libros o con los libros. Ese silencio afinó tus oídos a la voz del Eterno. La cárcel no fue un retroceso, fue un laboratorio profético. Entonces no estamos en cisternas bíblicas, lo sabemos, estamos en problemas reales que duelen todos los días. Estamos en problemas diarios. Nuestra cisterna hoy tiene un nombre. Pueden ser algunas cuentas por pagar, un desgaste emocional, algún problema familiar, en familias que no nos entienden, que no nos comprenden, pero el Abacadosh sí, en procesos largos que cansan, pensamos, ¿en qué momento me desvié? ¿Por qué si estoy haciendo lo correcto todo se complica o todo se me ha complicado? ¿Será que Elohim Yahweh ya no está conmigo? Entonces déjame decirte algo claro y sencillo. Si hoy sigues de pie, Elohim Yahweh sigue contigo. Si sigues luchando, Elohim no se ha ido, no se ha apartado. Si no te has rendido, es porque Él no te ha soltado. Tal vez no estás donde quieres estar, pero tampoco estás donde empezaste. Has avanzado más de lo que crees. Has resistido más de lo que te imaginabas y sigues aquí con fe, con vida, con esperanza. Entonces el Abacadosh no siempre quita el problema rápido, pero siempre camina contigo mientras tú lo estás enfrentando. Entonces, amado hermano y amada hermana, hoy no salgas pensando, todo se va a resolver mañana. No. Sal pensando, mi Elohim Yahweh me va a dar fuerza para el paso de hoy. Elohim Yahweh, repito, me va a dar fuerza para el paso de hoy, de ahorita. Aleluya. Vamos a hacer una tefila. Abacadosh, hoy cerramos esta hermosa parashá Vayishev con el corazón rendido, agradecidos por tu palabra que nos confronta, nos corrige, nos abraza, nos levanta. Gracias, Abba Yahweh, porque así como estuviste con Yosef en su proceso, tú también has estado con nosotros en cada cisterna, en cada injusticia, en cada traición, en cada puerta cerrada. Hoy te damos gracias porque nada de lo que vivimos ha sido accidental. Tú estuviste presente incluso cuando otros nos dejaron solos. Tú has sido nuestra luz cuando la cisterna estaba oscura. Tú fuiste nuestro guardador cuando Potifar nos probó. Tú fuiste nuestra fuerza cuando la prisión quiso apagarnos. Bendito Ruach HaKodesh, sella esta palabra en lo profundo de nuestra neshama, de nuestra alma. Haz que cada lágrima se vuelva semilla de todo tu esplendor. Haz que cada caída sea un escalón hacia el propósito. Y lo declaramos, que así sea en el nombre poderoso, Kadosh, de Yahshua HaMashiach. Omein, aleluya. Bendito es tu nombre hoy, por siempre y eternamente. Aleluya. Yahshua HaMashiach, grande es tu nombre, Abacadosh.